Bueno, buenas tardes nuevamente. Ahora inauguramos una parte del Congreso que va un poco dedicada a hacer un recorrido por partes de la nefrología, y para eso, como es el 20 aniversario de la SOMANE, hemos invitado a personas relevantes dentro de nuestra sociedad y que han aportado mucho valor a la clínico y científico durante estos años, ¿no? Es para mí un placer presentar al doctor Praga, Manolo para muchos, ¿no? Que bueno, que fue primero mi profesor, luego fue mi jefe, pero sobre todo yo creo que ha sido maestro de muchos de nosotros, ¿no? Con un recorrido nacional e internacional muy importante, y creador de un grupo muy importante como ha sido la Closen, ¿no? Que ha creado pautas, yo creo, clínicas que han cambiado el manejo de la nefrología clínica a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Yo creo que es un honor tenerla aquí entre nosotros y para mí un placer poder presentar. Ha hecho una presentación un poco más larga, pero Manolo, puedes hablar el tiempo que quieras, más o menos limitadamente. Yo ratificar y lo mismo que ha dicho Eduardo, y bueno, simplemente recordar nuestras charlas en el Americano de Nefro, en las que hemos coincidido en muchas ocasiones, y que ha sido un orgullo ver que un español tenía la importancia y la relevancia tan importante como tú has tenido durante todos estos años. Gracias, Manolo, por lo que nos has enseñado. Bueno, muchas gracias por la introducción. Y bueno, habláis de maestros y tal, yo creo que lo más importante es que somos amigos ahora, ¿no? Es lo más importante para mí. Bueno, después de esta introducción igual os decepciono, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo se pasa esto? Sí, bueno, es una charla, muchas gracias, por cierto, por invitarme a hablar, aunque es una charla preocupante porque tengo que confesar que yo puedo hablar del pasado y del presente, no del futuro, por mi provecta y avanzadísima edad, pero represento el pasado, claro que sí. Y bueno, voy a tratar de dar unos cuantos apuntes. Empiezo con este cuaderno. Yo en los años 70, con Francisco Franco en la jefatura del Estado, empecé a apuntar todos los casos interesantes que veía, que tenían alguna peculiaridad. En un cuaderno, ya veis el avanzado estado de descomposición que tiene ahora, un diseño digital, como veis ahí, perfecto, pero ahí he ido apuntando centenares de casos, y para esta charla le he dado un repaso, ahí está toda mi vida, toda una vida, ¿no? Bueno, y me ha venido muy bien para ver de lo que se trata esta charla, que es de los cambios, ¿no? Y me ha llamado la atención que ya en los años 70 hacíamos prácticamente los mismos diagnósticos que ahora, ¿no? Es decir, diagnosticábamos a la gente de membranosa, de extracapilares, de glomerulosclerosis cementera focal, pero eran sobre todo diagnósticos histológicos. Diagnosticábamos y tratábamos patrones histológicos por aquella época. La biopsia renal y la identificación histopatológica estaba muy desarrollada. A mediados del siglo pasado hubo un avance impresionante de la nefrología y de la nefropatología. Es curioso que en aquella época los líderes de la nefrología clínica eran los franceses. El Kidney International salía en inglés y en francés, y los nefrólogos más proactivos iban a rotar al Hospital Necker, no iban a la Clínica Mayo, ¿no? Ahí pongo fotos de Gabriel Richet, de René Aviv, muy ilustres nefrólogos y nefropatólogos franceses. Como digo, ya hacíamos esos diagnósticos, pero si tuviera que sintetizar lo que ha pasado desde entonces hasta ahora, y un poco el cambio del siglo XX al XXI, es que estamos cambiando, hemos empezado a cambiar y todavía estamos cambiando de la morfología a la patogenia. Ese es el cambio más importante, en mi opinión. Voy a poner una serie de ejemplos de estas revoluciones de la comprensión patogénica de esos patrones que están cambiando completamente la patología glomerular. Uno de ellos es la membranosa. Como digo, cuando yo era residente ya identificamos perfectamente las membranosas,
les dábamos inmunosupresión. Sabíamos que había casos asociados a tumores, a infecciones, etcétera, pero la gran revolución, como sabéis, vino cuando se descubrió el primer antígeno podocitario que desencadenaba la reacción autoinmune, el PLA2R. Y esta ha sido una revolución. Y además ya ha pasado a la clínica, porque hoy en día lo que hacemos en cualquier síndrome nefrótico, por cierto, un síndrome nefrótico con PLA2R positivo, ya no hay que biopsiar. Ya el diagnóstico se puede establecer de nefropatía membranosa. Pero sabemos además que hay que monitorizar el título de PLA2R, porque si logramos la remisión inmunológica, otro concepto que se está introduciendo, semanas o meses después vamos a tener una remisión clínica. Esto es fundamental y ha cambiado completamente nuestro manejo de la nefropatía membranosa, pero en los últimos años, como sabéis, ha habido una explosión tremenda y prácticamente conocemos todos los antígenos que pueden desencadenar esa respuesta autoinmune. Esta es una clasificación, ya que la conoceréis, de la Clínica Mayo, en la que tuve el placer de colaborar, y veis ahí, la mayoría de los casos son PLA2R positivo, pero hay otra multitud de antígenos, y esto, ojo, es muy importante, porque se asocian a muy diversos fenotipos clínicos, tumores, lupus, enfermedades sistémicas, sífilis, toma de antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, la nefrología clínica se está haciendo afortunadamente cada vez más compleja. Dentro de poco tendremos ya todo este panel. Daros cuenta que solamente un 10% de los casos se estima, gracias a los grandes trabajos del grupo de la Clínica Mayo, de San Giuseppe, solamente un 10% de los casos todavía no se conoce el antígeno, ¿no? Esto ha sido un cambio, como digo, absolutamente trascendental. Otro ejemplo es la glomerulosclerosis segmentaria y focal. También cuando yo era joven cometíamos el error de tratar esa lesión que veis ahí. Hay que hidratarse. Veíamos esa lesión y en aquellos años sacamos rápidamente la pistola y esteroides, cometiendo grandes errores, porque hoy en día sabemos que solamente en una minoría de casos de glomerulosclerosis segmentaria y focal hay que dar esteroides. Los que tienen síndrome nefrótico completo con hipoalbuminemia son más frecuentes las formas secundarias, hay hiperfiltración, las formas genéticas, las formas indeterminadas, ¿no? Voy a empezar a contar un caso clínico que saqué de ese cuaderno, un caso ilustrativo. Una chica de 28 años con una proteinuria no nefrótica conocida de muchos años, que había aumentado el rango nefrótico, pero sin hipoalbuminemia, siempre insisto en eso, ¿no? Se biopsió glomerulosclerosis segmentaria y focal y sus nefrólogos le dieron esteroides sin ningún efecto, y vino a mi consulta, esto fue hace ya unos cuantos años. Curiosamente era una chica delgada, pero había empezado rápidamente con diabetes en cuanto olió los esteroides, y cuando hablaba con ella se quitó el pelo así y tenía sendos audífonos bilaterales, estaba sorda, y una inspiración que tuve, porque había visto otros casos, le pedí un estudio genético y era una mitocondriopatía. Una mitocondriopatía es una causa relativamente olvidada de glomerulosclerosis segmentaria y focal. Hoy en día no tenemos tratamiento para ella, pero nos sirve por lo menos para no dar esteroides. El campo de las alteraciones genéticas podocitarias y también de la membrana basal está en una expansión que todos conocéis muy bien, tremenda, y siguiendo con esta entidad de la glomerulosclerosis segmentaria y focal, otra revolución a la que hemos asistido estos años es que los nefrólogos hemos estado dando esteroides, tacrolimus, ahora rituximab, a estas entidades, lesiones mínimas y glomerulosclerosis, además acusando como agente patogénico un factor circulante. Teníamos que habernos preguntado, pero bueno, ¿cómo responden también a esteroides, a tacrolimus, etcétera, ¿no? Y la explicación es que probablemente que en muchos casos, han salido trabajos muy reveladores en este sentido, se deben a anticuerpos contra la nefrina y probablemente contra otras proteínas del diafragma de hendidura.
Esto explica muchos casos de recidiva rápida. Es un campo fascinante porque son anticuerpos que son muy difíciles de detectar, circulantes, e incluso en la biopsia renal hay que tener microscopía confocal. Todavía no sabemos el porcentaje de casos que se deben a autoinmunidad, pero esto abre un campo enorme y dentro de pocos años yo intuyo que ya tendremos un diagnóstico rápido y monitorizaremos estos anticuerpos como estamos haciendo ahora con los antiplados R. Decía que solo una minoría de glomerulosclerosis segmentarias y focales deben de ser tratadas con inmunosupresión. Las formas primarias tienen siempre síndrome nefrótico completo. Lo digo porque yo sigo viendo enfermos y me comentan muchos casos y me llegan casos y todavía veo casos con proteinuria no nefrótica o nefrótica sin hipoalbuminemia que reciben esteroides, hacen todas las complicaciones de los esteroides y no hacen nada porque tienen otra etiología. Está claro que las primarias auténticas, que son las que recidivan después en el trasplante, tienen síndrome nefrótico completo, es decir, con hipoalbuminemia. Es un tema sobre el que he publicado mucho desde hace muchísimo tiempo. Otro ejemplo de cómo estamos cambiando del patrón histológico a la patogenia, a la membrana proliferativa. También antes veíamos esta imagen perfectamente reconocible, los dobles contornos, etcétera. Dábamos inmunosupresores, no había ensayos clínicos entonces, y hoy en día sabemos que hay que hacer también un diagnóstico diferencial, sobre todo basado en la inmunofluorescencia, para diferenciar las mediadas por complemento o las que tienen inmunocomplejos debidas a enfermedades sistémicas, infecciones, etc. Es decir, la nefrología se está haciendo afortunadamente más complicada. Tenemos que hacer diagnósticos diferenciales más profundos, tratar más ajustadamente a lo que tiene el enfermo. Y hablaba de la biopsia renal. Yo ya cuando entré en la nefrología ya hacíamos biopsias renales. Por cierto, no había ecografía. Fijaros lo viejo que soy. Hacíamos las biopsias renales con tomografías renales, y sangraba más o menos lo mismo, pero entrábamos ahí a ciegas. Bueno, pero siguen existiendo problemas con las biopsias renales que me gustaría recalcar. Este es un editorial que publiqué con mi amigo Eduardo Vázquez Martul, con el que me pegaba en cada congreso. Bueno, y señalábamos que todavía en España es mejorable la revisión de las biopsias renales. Lo ideal sería una centralización de las mismas, que las vieran siempre nefropatólogos expertos, con un mínimo de biopsias renales al año, y que todas las biopsias tuvieran todas las técnicas disponibles. Hay muchas biopsias en España que no se hace microscopía electrónica, y la microscopía electrónica es un elemento que siempre ayuda y a veces es absolutamente fundamental. Bueno, revisando mi querido cuaderno verde, me encontré casos que no entendía entonces y ahora entiendo bien. Por ejemplo, un caso de 19 años, una aguda posinfecciosa, que entonces eran muy frecuentes, con insuficiencia renal, una biopsia característica, recuperó función renal, pero persistía la microhematuria, una proteinuria no nefrótica. ¿Qué ha pasado aquí? Le rebiopsiamos al año y tenía una hermosa membrana proliferativa. Decíamos entonces, qué extraño es esto, ¿no? Tener dos entidades en la misma vida. Hoy en día sabemos, yendo a la inmunofluorescencia, que era un caso de glomerulopatía C3 mediada por complemento. Me he encontrado varios casos de aquellos años, gente joven con crisis de hipertensión arterial maligna, fracaso renal agudo, anemia hemolítica microangiopática, trombopenia, que se les controlaba perfectamente la tensión, no tenían ninguna causa reconocible de hipertensión, entonces se decía, es la misma hipertensión la que causa el problema renal, y se quedaban en diálisis. Hoy sabemos con estudios del grupo Glossen, como este precioso liderado por Teresa Cabero, que son casos de síndrome hemolítico atípico primario, que muchos de ellos se presentan con hipertensión maligna. Bueno, pero además de reconocer bien las lesiones histológicas, por aquellos años hubo una auténtica revolución que todavía persiste hoy en día. Es una especie de teoría de la relatividad nefrológica, que es la teoría de la hiperfiltración.
Ya la sabéis todos muy bien, se basa en el concepto clave de una reducción crítica del número de nefronas funcionantes. El padre de todo esto fue Barry Brenner, que por cierto se ha muerto hace poco, que era un genio absoluto de la fisiopatología, introdujo el concepto de la hemodinámica glomerular, y no solamente fue un tema teórico, porque ahí nació la primera revolución de tratamiento general para las enfermedades renales crónicas, que fue el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Barry Brenner tuvo un papel destacadísimo, pero me gustaría comentar mirar cómo evolucionaba la medicina entonces. En el año 85 se publicó el primer trabajo en el New England del efecto antiproteinúrico de los IECA, un original del New England. Mirar, 10 casos de diabetes con una enorme proteinuria, 10 gramos, les dan captopril, que fue el primer IECA que apareció, y bajó a 6 gramos, ni siquiera hicieron remisión parcial, ¿no? Y fue una revolución tremenda, ¿no? Un New England. Pero pasaron los años, seguíamos usando IECA, después los ARA, y este es un trabajo que publicamos en el 92, 7 años después de ese New England, y empezamos a ver que aquellos que bajaba la proteinuria con el captopril se estabilizaba la función renal. Este trabajo tuvo mucha repercusión, fue completamente retrospectivo, pero ya intuía eso que ahora es un paradigma, eso de la reducción de proteinuria como gran objetivo de tratamiento, y hubo que esperar hasta los años 92 y 93, fijaros la lentitud de la aparición de los trials, para demostrar ya en un trial prospectivo que los IECA y los ARA sí que mejoraban los outcomes renales, ¿no? En cambio ahora nos ha pasado, por ejemplo, que nos tenemos una avalancha de trials, por ejemplo los SGLT2, aparecen 10 New England, sorprendentes, porque ya sabéis que lo de los SGLT2 fue una casualidad. Las agencias reguladoras obligaron a que se hicieran estudios grandes con estos fármacos porque había habido muchos disgustos con antidiabéticos previamente, disgusto de complicaciones cardiovasculares, y la sorpresa fue que reducían enormemente las complicaciones cardiovasculares y también tenían un efecto renoprotector que hoy en día conocemos. Pero después de la publicación de los trials estamos empezando a sacar el hilo de cómo actúan estos fármacos, por qué son tan excelentes, etcétera. Un ejemplo de cómo ha cambiado la cosa. Bueno, ya cuando yo era joven, dábamos inmunosupresión, allí pongo lo viejo, pongo algunos, el micofenolato, que aparecieron después, tacrolimus, pero hoy en día tenemos, veis a la derecha, también un gran número de trials perfectamente hechos, que demuestran la eficacia en muchas enfermedades glomerulares de agentes anti-CD20, bloqueantes de complemento, antiendotelina, etcétera, etcétera. No están todos ahí, pero bueno, esto es un panorama excelente. Vivimos en una etapa feliz, porque vamos a poder tratar más eficazmente muchas enfermedades, y esto es así, esto es así. Ahora bien, yo veo muchos problemas en la implementación racional de estos artículos. Resumo aquí algunas ideas. Una de ellas es la influencia excesiva, en mi opinión, de la industria farmacéutica en la formación continuada, lo leo mejor desde aquí. Tenemos una muy buena medicina basada en la evidencia, pero se basa casi exclusivamente en trials diseñados y financiados por la industria. Casi no hay trials diseñados por investigadores independientes. Y esto lleva a problemas muy, muy graves, en mi opinión, y es que las indicaciones y las aprobaciones de esos fármacos, por otra parte excelentes, se hacen de una forma un tanto sorprendente, como voy a poner ahora ejemplos, ¿no? Y otra consecuencia de esto es que hay un abandono interesado de los viejos y baratísimos, al lado de lo que está siguiendo, fármacos antiguos. Por ejemplo, voclosporina. La voclosporina ha demostrado su eficacia en la nefritis lúpica
dándola en triple terapia con micofenolato y esteroides versus doble terapia. Mirar ahí, a los 6 meses, 30 y tantos % de remisión completa, 42 al año, eso está ahí. Pero a mí me consultan muchos casos de nefritis lúpica, gente preocupada, no puedo dar voclosporina. Bueno, tenemos trials con tacrolimus, un estudio chino impecable, por otra parte, triple terapia, micofenolato, corticoides y tacrolimus, con 40 y tantos % de remisión completa a los 6 meses. Incluso hay trials de doble terapia con tacrolimus esteroides con similar eficacia a la ciclofosfamida. Bueno, es decir, se ha olvidado un poco esto del tacrolimus, y además uno dice, pero ¿por qué la voclosporina, que por otra parte es un fármaco sensacional, por qué se da solo en la nefritis lúpica? ¿Por qué no lo estamos dando en el trasplante renal, que es donde damos los inhibidores de la calcineurina? Bueno, esto probablemente repercuta en los precios. Otro ejemplo. Ojo, no quiero pasar por una antiguaya que está en contra de los nuevos fármacos. Yo firmo alguno de estos papers, pero mira, el Sparsentan, un impresionante fármaco antiproteinúrico, ya sabéis que bloquea angio 2 y endotelina. Yo he tenido experiencia con este fármaco y es tremendo, pero ha salido en la indicación de IgA y en la indicación de glomerulosclerosis segmentaria focal primaria, que además está mal hecho porque muchos casos de ese New England eran secundarias, no tenían síndrome nefrótico. Y uno dice, bueno, ¿y por qué si vemos racionalmente cómo actúa en la inhibición de angio 2 y de endotelina, por qué no lo damos en la nefropatía diabética? ¿Por qué no lo damos en cualquier entidad proteinúrica? Es incomprensible, eso bajaría los precios, claro está. Es decir, estamos entrando en un mundo de orejeras que yo creo que los médicos tenemos que empezar a decir, oiga, estos fármacos actúan así, y lo lógico es que sean eficaces en otras entidades, ¿no? Mirar 3 grandes trials de nefritis lúpica, triple terapia versus doble terapia, mayor eficacia de la triple terapia, ya se recomienda por los reumatólogos dar siempre triple terapia, siempre voclosporina, por supuesto, tacrolimus fuera, que es muy barato. Belimumab, más recientemente ovinutuzumab, pero mirar estos resultados, mi amigo Ruiz Irastorza, que es un outsider, un internista que dirige una unidad, por otra parte, modélica de nefritis lúpica en Cruces, da a todas las nefritis lúpicas 3-4, da esta pauta de tratamiento. El Eurolupus, que como sabéis son 6 choques de ciclofosfamida, una dosis baja, 3 gramos en total, acompañado de choques de metilprednisolona. Él da siempre, le gusta mucho dar choques de metilprednisolona, después los retira rápidamente y mirar los resultados. Más del 80% de remisiones completas al año. Bueno, habría que comparar esto, ¿no? La ciclofosfamida es un potentísimo inmunosupresor, que dándolo a dosis relativamente bajas es bastante seguro, y estamos olvidando esas posibilidades. Otro ejemplo muy curioso, la nefropatía IgA, afortunadamente tenemos ya en cartera una serie de fármacos que han demostrado su eficacia, inhibidores de complemento, inhibidores de endotelina, sibiprenlimab, etcétera, etcétera. Ojo, también tenemos el micofenolato y la hidroxicloroquina, en China, por supuesto, pero todos los trials van a piñón fijo, proteinuria de más de 0,75, no se tiene en cuenta la hematuria, las lesiones histológicas. En los últimos ya meten la hematuria, una aportación del grupo Glossen, pero se olvida interesadamente que hay muchas IgAs que evolucionan benignamente. Este es un trabajo de Glossen, liderado por Eduardo Gutiérrez, con 120 o 140 casos, con IgAs de presentación benigna que a los 15 años estaban perfectamente. Es decir, la evolución de la IgA no es siempre progresiva, que es un concepto que ahora se dice en todos los foros. Hay casos que tienen una evolución benigna y esto no hay que olvidarlo. Hemos publicado recientemente una serie de algoritmos proponiendo ajustes de tratamiento a la clínica y a la presentación del enfermo, porque la IgA es muy variopinta en su presentación. Y bueno, tratando de compensar todo esto. Otro ejemplo para acabar, tenemos fármacos, Teresa Cabero presentaba antes el iptacopan, ¿no? Iptacopan, pegcetacoplan, que van a ser el futuro de la C3, ya lo está siendo, en las formas graves, agresivas, pero ojo, el grupo Glossen también ha publicado que hay bastantes casos que responden a inmunosupresión convencional, micofenolato, mofetil.
Ahora bien, trabajos retrospectivos, ¿no? A mí siempre me dicen, bueno, pero esto es experiencia retrospectiva. Siempre digo, ¿y quién hace ahora un trial prospectivo con micofenolato mofetil que cuesta 4 pesetas? Bueno, sigo diciendo pesetas. No, es decir, hacen falta trials académicos independientes. El problema es que es prácticamente imposible para un investigador independiente el poner en marcha esto. Es complicadísimo, requiere una cantidad de dinero enorme. Yo puedo hablar con conocimiento de causa porque yo he llevado adelante varios trials prospectivos. El último fue el Starmen, que me dejé media vida ahí sacando dinero, al final lo cogí una CRO nacional, bueno, complicadísimo. Pero mirad aquellos trials al principio, esto no lo sabe nadie aquí, desferrosiamina para tratamiento de la anemia de la diálisis, no lo sabe nadie, ni siquiera los expertos de diálisis, un Lancet nada menos, pero en aquella época no había comités éticos, era simplemente un diseño en una hoja de papel, seleccionabas a los enfermos, los randomizabas, ibas adelante y sacabas conclusiones científicas de mucho interés, ¿no? Bueno, y después de esta pequeña filípica, ¿cuál podrían ser? Hay muchas soluciones para esto, pero yo sugeriría sobre todo a la gente joven de la audiencia potenciar el espíritu crítico, estudiar con ese espíritu crítico, estudiar más allá de las guías. Yo no sé muy bien lo que estudia la gente joven ahora, pero a veces tengo la impresión de que solo leen las guías. Las guías son como el boletín oficial del Estado. Cuidado, las mismas guías ponen, yo he estado en las CADIGO del 2012 y pone claramente, esta guía es una ayuda para usted, pero usted tiene que decidir el tratamiento del enfermo. Oigo mucho eso, yo le trato según guías, por Dios. Bueno, tendríamos que tener más formación independiente de la industria y potenciar la investigación clínica independiente. El Grupo Glossen ha hecho una labor tremenda en ese sentido. Y ya para acabar, el futuro. Ya dije que no podía hablar mucho del futuro, no tengo muchas ganas con esta avalancha de asesinos, payasos delictivos que tenemos por aquí. Me dan pocas ganas de hablar. El de abajo, que lo conoceréis menos, ese con cara de síndrome complicado, es Robert Kennedy, que es, ya sabéis, el ministro de Sanidad de Donald Trump, que ha dicho que el Lancet, New England y JAMA son revistas subversivas, que habrá que ir contra ellas. Cuidado, es el antivacunas. Bueno, líderes del mundo actual. Bueno, el futuro, unas pinceladas solo. Por supuesto, las nuevas técnicas de edición génica van a ser una revolución, sin duda, pero ya, por lo que os he dicho, la mayoría de las enfermedades glomerulares tienen una base autoinmune, si no todas, y por tanto el desarrollo de la autoinmunidad va a ser decisivo. Estamos pasando del rituximab o obinutuzumab, mejores anti-CD20 cada vez más, pero no todos son células B. Es muy curioso, el último trial en nefritis lúpica, con belimumab, lo tenéis arriba, logró en todos los pacientes una depleción completa de células B, y a pesar de eso, como visteis, la tasa de remisión completa no llegó al 50%. La inmunidad es un tema muy complicado. Abajo veis la explicación, en parte, es que las células plasmáticas, los plasmablastos, no tienen apenas receptores CD20 y responden mejor a fármacos contra los anti-CD38. Es muy curioso lo que está pasando con el daratumumab, es un anti-CD38 que nació con el mieloma y estamos leyendo cada vez más series de vasculitis, nefritis lúpica, membranosa, que no responden a nada, pero sí responden a estos anti-CD38. Y ya hay trials en marcha. Pero para acabar, probablemente el futuro sean las CAR T-cell therapy para matar esas células B. Ya conocéis estos estudios de CAR T, que en realidad lo que consiste es en entrenar a los linfocitos T para que acabe con esas células B productoras de anticuerpos, ¿no? Pero esta mañana me he encontrado con la parte de abajo de la diapositiva, lo he leído en la prensa general, probablemente lo habéis leído también, una revolución tremenda, porque ya sabéis que es una técnica, las CAR-T, muy laboriosa, carísima,
Y este grupo, un grupo de Filadelfia, ha diseñado una técnica basada en la tecnología del COVID, con el RNA, para introducir nanopartículas con mensajes de RNA para dentro del cuerpo entrenar los linfocitos T, es decir, no habría que sacarlos ya para que combatan a las células B. Ya hay evidencia experimental de la eficacia y esto va a suponer un abaratamiento tremendo para las enfermedades autoinmunes, que yo creo que va a ser revolucionario. De todas maneras, estamos hablando siempre de combatir las células que producen anticuerpos. ¿Y por qué no pensar también en modificar esas proteínas? Por ejemplo, el PLA2R es una proteína que solamente está en el podocito y en la membrana alveolar, y no se sabe para qué sirve, pero genera una respuesta inmune. Quizá en el futuro surjan técnicas para modificar esas proteínas y hacerlas no autoantigénicas. Ya sabéis, la inteligencia artificial está logrando unas cosas espeluznantes en el diseño y transformación de la estructura molecular de las proteínas. Y ya para acabar, de todas maneras, siempre hablamos de las enfermedades glomerulares y en nefrología clínica en general, como si partiéramos de cero, ¿no? Llega el enfermo, riñón limpio, y lo más frecuente, o muy frecuentemente, es que el enfermo tenga ya lesiones crónicas avanzadas, esclerosis. Y esto hace que cualquier fármaco que demos, incluidas las CAR-T, no sean efectivas. Por tanto, hay que seguir pensando en esta visión del problema de revertir estas lesiones. Hace años se puso de moda, esto es de 2003, replicar. Ya sabéis que hay organismos que cuando se les corta un riñón generan nuevo parénquima renal con sus glomérulos, sus túbulos. Giuseppe Remucci siempre daba charlas de esto, de las células madre. Esto se ha olvidado mucho, pero tenemos ya fármacos antifibróticos que se están dando en otras patologías. Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar idiopática ya hay fármacos que se están dando en la clínica, por ejemplo, la pirfenidona y otros mayores. Ya hay trials de pirfenidona en la enfermedad renal crónica para tratar de no frenar la progresión, sino de revertir esa fibrosis, y yo creo que va a ser la solución. Y acabo con un caso clínico, si me dejan los moderadores, de mi querido cuaderno verde, porque he dicho que ahora explico muchos casos, pero hay casos que sigo sin entender. Mirar 66 años, síndrome nefrótico por una membranosa, con una tubulopatía compleja, un Fanconi muy intenso, no respondió bien al tratamiento y 2 años después empieza a hacer brotes de hemorragia pulmonar difusa, con toda la serología negativa, rebiopsia con membranosa sin depósito de anticuerpos, no había depósito lineal, y acabó en diálisis crónica. ¿Qué pudo tener este enfermo? Ni idea, Si alguien tiene alguna idea, me lo dice ahora, a la salida. Bueno, y muchas gracias por la atención. Pues abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, reflexión o comentario. Mejor no, porque yo hablo desde 50 años atrás. Mentira, todo mentira. Bueno, pues ya que no pregunta Está nadie. ahí, José. Ah, perdón. Muchísimas gracias, Manolo. He disfrutado mucho escuchándote. Simplemente reafirmar tu mensaje. Yo creo que ha sido un poco injusto en la valoración de que no se hacen cosas independientes y no se piensa fuera de la caja cuando tú lideras un grupo como la Glossen, que ha hecho bastantes estudios de vida retrospectivos de vida normal, de práctica clínica diaria, que ha dado muchas ideas y muchos algoritmos de cómo manejar a los pacientes. Habéis hecho ensayos independientes muy brillantes y lo más importante es que ese grupo está implantado en toda España y tiene un futuro garantizado. O sea que yo creo que el futuro ese que tú no ves en tu charla con toda esa gente fea y mala es la Glossen. Y entonces yo animo a la gente joven de aquí a que siga por ese camino de pensar fuera de la caja y hacer investigación independiente, porque no hay un algoritmo mejor que otro, sino hay un algoritmo para cada paciente. Solo era un comentario. Un sabio comentario, José. Además que es curioso, los trials son fundamentales, por supuesto, ¿no? Pero para matizar bien todo esto necesitamos seguimientos a largo plazo.
E incluso, por ejemplo, es muy curioso lo de la membranosa, que hemos estado años discutiendo, ¿qué es mejor, la ciclofosfamida, el rituximab o los anticalcineurínicos, ¿no? Entonces han salido ya 2 series, estudios, no trials, ¿no?, de grupos, creo que son americanos los 2, que emplean rituximab y ciclofosfamida, las 2 cosas, ¿no?, con un seguimiento muy prolongado, con unas tasas de remisiones extraordinarias. Es decir, por eso insistía que con todos estos fármacos que están saliendo tenemos que saber cómo actúan esos fármacos, no ponerlos porque lo diga la industria, saber cómo actúan, entender bien el mecanismo, buscar sinergias con otros medicamentos, ver si son apropiados para el problema que tenemos delante e individualizar cada caso. Y el glosen, como bien dijo el doctor Portolés, sois todos los jóvenes, sois todos los nefrólogos y los jóvenes tienen que estar ahí. Bueno, le voy a... Hombre, no has mencionado a Ponticelli, pero bueno, no sé si... Pero bueno, vamos por el aceite de pescado. Pero sí que es cierto. Ponticelli, por cierto, sigue publicando. Uno de los últimos trabajos era sobre catéteres de diálisis. Sí, está tan loco que revisa cualquier tema. No, pero bueno, los que hemos vivido también la dieta de Ponticelli, el tratamiento de Ponticelli, pues que también era una cuestión que también está cuestionada. Yo creo que es plantear una cosa, es que la microscopía electrónica no hay acceso a ella, y te puedo decir que el problema de España es grave. Nosotros en Galicia tenemos un solo nefropatólogo, y esto es relevante porque, bueno, algo ha pasado donde teníamos en casi todos los hospitales, al no tenerlos, solo hay un hospital en Galicia, que es Vigo en este momento, que hace la microscopía electrónica, y eso llama la atención. Sí, totalmente de acuerdo. Es que habrá que ponerlo en la Constitución. Bueno, no sé, también pone que hay derecho a la vivienda, ¿no?, pero derecho a la microscopía electrónica, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya estamos sobre hora. Un placer, Manolo, por haberte tenido, y muchas gracias a la audiencia por la asistencia.